Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Para nuestro programa de hoy hemos invitado al Contralor General de la República, doctor Eduardo Roche Lander, y con él vamos a conversar sobre la Contraloría y sus informes anuales, ya que se ha convertido en una especie de tradición en el país que todos los años la Contraloría produce su informe donde denuncia una serie de atropellos, abusos, excesos, corruptelas, corrupciones, negociados, ineficiencias, etcétera, y se discute durante un tiempo en los medios de comunicación el escándalo de turno, luego se olvida el informe y al año siguiente se vuelve a presentar y se viene repitiendo ese ciclo durante años y años. La frustración que va sintiendo la gente con esto es muy grande, porque ven que en las campañas electorales se denuncian abusos y corrupciones, luego la Contraloría ratifica muchas de esas denuncias y no pasa nada. Como tú eres nuevo en el cargo, me imagino que tendrás también, habrás sufrido estas mismas frustraciones que sufren todos los ciudadanos y tendrás un punto de vista sobre este tema. ¿Cuál es para ti el papel de la Contraloría y cómo vas a hacer para salirte de esa trampa mortal en que has estado sumida en los últimos 20 años? Yo quisiera primero, Marcel, darte las gracias por haberme invitado a este prestigioso programa y a Radio Caracas Televisión. Quiero decir primero que deseo hacer una Contraloría distinta. Yo insistí en que quería ser Contralor. Presenté mi nombre en un concurso que abrió el Congreso de la República y tuve el honor de haber sido seleccionado. Y aquí estoy cumpliendo mi primer año de gestión. Lo primero que he hecho como un cambio bien importante es que este es el informe anual de la Contraloría General de la República. Antes eran unos librotes. Este libro tiene un análisis crítico de la administración y es un libro totalmente actual en el cual se analiza cómo fue el desempeño de la administración en el año 1994. Adicionalmente hay un documento donde están todas las actuaciones de la Contraloría General de la República, el cual puede ser analizado. Yo espero que este informe, por su dimensión, pueda ser mucho más analizado, leído, primero por los parlamentarios a quienes está dirigido y a la administración pública. Pero no queremos quedarnos allí. Yo estoy organizando unas reuniones que vamos a tener con cada uno de los ministros del despacho, de sus despachos para informarles sobre los problemas que hemos encontrado en sus despachos y qué tipo de cosas hay que hacer para corregir las actuaciones. Yo quiero que la Contraloría sea un órgano proactivo. Quisiera que la Contraloría General de la República se transforme en un organismo, primero, eficiente y segundo, oportuno. Es mejor actuar a tiempo que tratar de corregir problemas a posteriori. De esta manera nosotros nos vamos a reunir con los ministros y los directores de esos ministerios, informarles y darle la orientación o el enfoque que nosotros creemos que se le debe dar. En el debate que se ha abierto en estos días en relación a ese informe, uno ha visto al gobierno como muy a la defensiva, diciendo que el informe se refiere a actuaciones anteriores a su gestión, que eso se refiere a los años 91, 92, 93. Vi que tú pusiste mucho énfasis en decir que no, que era el año 94 al que se refería. ¿Podrías aclarar eso? El informe, propiamente dicho, es un informe que se ha hecho sobre la gestión del año 1994. O sea, que se refiere a la gestión del actual gobierno. Se refiere a la gestión del gobierno actual, 1994. No obstante, en los anexos hay actuaciones que se han venido concluyendo de periodos anteriores. Por supuesto que tú como abogado sabes que hay lapsos procesales que obligan a que el procedimiento tome cierto tiempo. Esos informes concluidos están también en el anexo de este informe. Por eso hay informes anteriores al año 1994 en el anexo. Pero el análisis crítico que se hace a la administración, en el informe propiamente dicho, se refiere al año 1994. ¿Qué observaste tú en el año 94 que pueda ser corregido? Nosotros hemos observado que lamentablemente todavía hay graves irregularidades, tanto en la administración central, como en la administración descentralizada, como en la administración descentralizada territorialmente, que son los estados y municipios. Entiendo que hay, y así lo he visto, y además de todo lo he sentido directamente, que hay una excelente intención del presidente de la República de que se corrijan esos problemas. El presidente le está exigiendo a sus ministros que pongan orden en sus despachos.
Lo noto cuando vienen y se reúnen con nosotros y están buscando mecanismos para mejorar la administración. Yo pudiera decirle que uno de los más grandes problemas se encuentra en el Ministerio de Educación por su dimensión. El Ministerio de Educación él solito tiene, sumando las escuelas, los colegios, las universidades, etcétera, una magnitud tan grande de entes que es dificilísimo el control. Pero tiene un ministro que realmente está haciendo un esfuerzo importante por corregir esos problemas administrativos. Nosotros los estamos ayudando y queremos que efectivamente tengamos, como decía, una función preventiva, porque en la medida que la Contraloría se transforme en un órgano que prevenga el delito, es mejor. Ahora, en todo caso, en la administración, sobre todo regional, el problema es bien grave. No solamente que no se ha corregido el problema de las irregularidades, sino que tenemos la sensación de que ha aumentado las irregularidades. A las alcaldías y los consejos municipales, las gobernaciones, no están preparadas, no se han preparado suficientemente para recibir la magnitud de las responsabilidades que se les están siendo transferidas del poder central al poder local. Y si nosotros no logramos en Venezuela, porque este es un problema nacional, crear conciencia de que hay que profesionalizar a los funcionarios de los poderes locales, nosotros no podremos realmente tener una administración local bien organizada. Yo creo que se ha adelantado bastante. Yo creo que hay interés por parte de muchos alcaldes, de muchos gobernadores en resolver los problemas. Pero todavía la política local está afectando muchísimo al manejo de la administración regional. ¿Qué tipo de problemas has encontrado? Hay problemas de distinta índole. Hay problemas de malversación, hay problemas de uso de fondos que son utilizados en forma irregular, bien sea para financiar algún tipo de actividad no necesariamente dentro del presupuesto aprobado, bien sea por el Consejo Municipal o por la Asamblea Legislativa. Hay problemas con algunos de los concejales que reciben pagos no aprobados y que están incluso en contravención con la ley. Yo me he visto forzado, y esto fue pues algo de las cosas que he hecho recientemente, de plantearle multas por falta de declaración jurada de bienes a un número considerable de alcaldes y de concejales que no han cumplido con su deber, incluso estando ya terminando sus periodos, porque estamos precisamente en un año electoral. También se observan problemas de manejo por falta de conocimiento, por falta de competencia de los propios organismos. Muchas veces los administradores no conocen sus verdaderas responsabilidades y sus verdaderas leyes, porque el poder local está regido, por supuesto, por la Constitución, por las leyes nacionales, pero también por sus leyes locales, bien sean estadales o sean de los municipios propiamente dichos. A lo largo de todos estos años en que la Contraloría ha venido actuando, uno ha notado como un deterioro en su poder de sancionar y en su poder de corregir. Y ambos son importantes, pero creo que el de corregir es fundamental si queremos desarrollar el país. O sea, una vez que se identifica un problema y se actúa sobre él, hay que estar pendiente de que la solución que se ha adoptado funcione bien, aprender de los errores que se cometen. Y eso es lo que uno siente que no pasa. Uno ve que en la Contraloría se van repitiendo las mismas advertencias, los mismos señalamientos, las mismas críticas. ¿A qué atribuyes tú eso? O sea, ¿por qué ha habido esa falta de entendimiento tan grande? La Contraloría está regida por su ley orgánica, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que está en este momento, por cierto, en discusión para hacerle una reforma a esa ley. Hasta tanto la ley no sea reformada, la Contraloría tiene que regirse por ese instrumento que es el que le da su competencia. La Contraloría tiene, por ejemplo, atribuciones que son necesariamente, deben pasar a otras instancias. La Contraloría, por ejemplo, lleva el control de empleados públicos. ¿Por qué? Porque en un momento determinado lo hacía bien y se le pasó esa responsabilidad. La Contraloría General de la República revisa todas las declaraciones de impuestos sobre la renta de los ciudadanos y de las empresas. Esa es otra cosa que no debería estar en la Contraloría. Pero hay otro elemento que es bien importante. La Contraloría ejerce un control que es el control previo, tanto previo de precios como previo de gasto.
Eso exige un esfuerzo y un tiempo y una dedicación tan grande que el resultado que de ello se obtiene no es importante para lo que se logra. Además, en muchos casos, entraba la administración. Esta nueva ley tiene un enfoque bien importante nuevo, que es darle la orientación de control de gestión a la Contraloría. Vamos a cumplir unos compromisos. De regreso quisiera que retomaras ese punto que te va a tomar algún tiempo. Ya regresamos. Hace un momento tú nos comentabas que el problema fundamental que tiene la Contraloría es la cantidad de gestiones que se le han ido encomendando a lo largo de los años, que distraen mucho tiempo y que cuestan mucho dinero para producir un resultado que no es cónsono pues, con esa inversión que se ha hecho de conocimientos, tiempo y dinero. Y se está presentando a la consideración del Congreso una nueva ley que considera que trae un nuevo enfoque. ¿Cuál es ese nuevo enfoque? La Contraloría, cuando se crea hace 56 años, era un órgano auxiliar del Ministerio de Hacienda. Así se crea en tiempos de López Contreras, cuando Gumersindo Torres es el primer contralor. Esa estructura estaba orientada a darle el apoyo que necesitaba la administración del momento. Pero a medida que se ha ido modificando la ley, no se ha cambiado el fondo principal de lo que eso significaba. O sea, que era un apoyo al Ministerio de Hacienda. Era un apoyo al Ministerio de Hacienda, controlaba las órdenes de pago, controlaba la emisión de los contratos, ver si las garantías que presentaban los contratistas eran las adecuadas. Eso lo mantiene todavía la ley vigente y nosotros estamos en la obligación legal de cumplir con esa función. ¿Qué hace la nueva ley? La nueva ley permite, lo que se va a discutir en segunda discusión en las cámaras legislativas, permite que se traslade a la administración el control interno de todos sus procesos administrativos. Eso tiene una ventaja muy grande. El administrador es responsable de la totalidad de su problema, porque él tiene que poner los precios justos, tiene que obtener las garantías necesarias y después tiene que ordenar los pagos que estén correctamente hechos. Sí, velar por la ejecución del contrato. Y esas contralorías internas dentro de esta misma ley serían controladas por la Contraloría General de la República a través de un nuevo sistema que se denominaría el Sistema Nacional de Control. Adicionalmente al problema del control interno también está planteado el control general de las finanzas públicas. Este es un proyecto que está manejando el Ministerio de Hacienda con el apoyo que le da la Contraloría General de la República, que creemos que va a ser muy bueno cuando esté funcionando. Se va a constituir un solo sistema que va a manejar presupuesto, va a manejar tesorería y el control. Por otra parte, podrá controlar lo que son los compromisos financieros de la nación, internos y externos. Un sistema como ese permitiría tener un muchísimo mejor control, no solamente para los órganos contralores externos, como es la Contraloría, sino para la propia administración. Y el último punto, que es bien importante, es cambiar el esquema del control a través de auditorías particulares para tener un nuevo sistema que sería el sistema de control de gerencia, el control gerencial. ¿Cuál es la diferencia? El control de gestión y el control gerencial sería un control que se haría de la siguiente manera. A todo organismo que se le da un presupuesto determinado es para desarrollar un conjunto de programas. Tendríamos que chequear si el presupuesto fue adecuadamente utilizado y cuál es el resultado en cuanto a los programas que fueron comprometidos. Si el funcionario o el organismo no cumple con los programas, está faltando a su cumplimiento importante. Cuando se observen también irregularidades, se procederá a una investigación particular. Pero lo que nosotros necesitamos es exigirle a los órganos de la administración que cumplan con los programas, que el dinero que reciben esté orientado al gasto para el cual fueron destinados y que el resultado sea el que se desea, que es el bien de la nación, el bien del país, el bien de los ciudadanos. Ahora, eso va a crear una serie de problemas. Recientemente yo le oí decir a un ministro que para poder darle el presupuesto necesario al Consejo Supremo Electoral para las elecciones que se van a celebrar ahora en diciembre, como no tenían de dónde sacar el dinero, buscaron los programas que no se estaban cumpliendo y se cogieron ese dinero y lo pasaron al Consejo Supremo Electoral. Eso es un problema de eficiencia del propio gobierno. Si una institución no está cumpliendo con los programas, le corresponde al propio jerarca, en el caso de que sea un ministerio, será el presidente de la República, exigirle la responsabilidad a su ministro por no haber cumplido con los programas correspondientes.
Lo que yo creo es que nosotros debemos hacer programas correctos y justos y ejecutarlos completamente y pedir después la responsabilidad a los funcionarios que tenían esa obligación. Ahora, muchas veces da la impresión de que se aprueban los programas para que existan como cajas chicas. Y eso parece que le conviene tanto al Congreso como al Poder Ejecutivo. Bueno, esos son de los aspectos que se deberían controlar a través de un sistema más eficiente de control. Pero hay otro problema, Marcel, bien grave. En la administración descentralizada, los presupuestos se manejan de una manera diferente al presupuesto central que lo aprueba el Congreso de la República. En la administración descentralizada, el ente hace un presupuesto de ingresos y contra ese presupuesto de ingresos elabora un presupuesto de egresos. Pero si el presupuesto de ingresos no es sincero y el de egresos sí es sincero porque se gasta completamente, queda un déficit al final de la gestión. Hay organismos, por ejemplo, que hacen un presupuesto de 12.000 millones de bolívares que pretenden recabar a través de su servicio que presta o cualquier otra cosa esos 12.000 millones de bolívares. Sin embargo, no recaban sino la mitad, pero gastan los 12.000 millones de bolívares. Eso crea un déficit no contabilizado que va incrementando, además del déficit contabilizado, un déficit flotante que cada vez se hace más grande y más peligroso para la estabilidad. ¿Y qué van a hacer ustedes? A través de un sistema como este que hablábamos de las finanzas públicas, los organismos no podrán establecer presupuestos de ingresos, sino aquellos que son proyecciones históricas. Si un organismo determinado de la administración descentralizada ha producido 3.000 millones de bolívares un año, el siguiente 4.000, el otro 5.000, el próximo no podrá recabar sino 6.000. No puede decir que ese año, porque hay unas condiciones especialísimas, se van a recabar el doble. Estos son aspectos para llevar un mejor control de la situación. Porque mira, Marcel, una cosa que a mí me impresionó mucho al llegar a la Contraloría fue que fui a visitar a varios organismos de la administración pública. Uno de ellos fue la Tesorería General de la República. Por cierto que me dijeron, caramba, Contralor, nunca un Contralor ha ido a la Tesorería. Y dije, bueno, será la primera vez que vaya. Me quedé alarmado de la Tesorería. La Tesorería General de la República maneja 2 billones de bolívares. Es un 2 con 12 ceros detrás. Es una cantidad impresionantemente grande. La Tesorería todavía funciona en forma manual. Uno no puede concebir cómo un país que maneja 2 billones de bolívares de presupuesto todavía maneja su tesorería de una manera tan rudimentaria. Bueno, pero los resultados están a la vista. El otro día nos decía el presidente del Banco Central que nos habíamos atrasado en el pago de 900 millones de dólares de deuda externa y que eso había implicado penalidades y nuevos endeudamientos. Por eso es que yo pienso, Marcel, que tenemos que unir todos los esfuerzos de buena voluntad para que mejoremos la situación del país. Incluso en las áreas de corrupción, por ejemplo, que es el tema del día, pues, que tanto se menciona. Si nosotros no unimos los esfuerzos de los organismos competentes que tienen que ver con esta materia, nunca lograremos resultados eficientes. Ahora, tú cuando te has referido al Poder Ejecutivo, transmites una confianza en que hay la voluntad y hay el deseo de que exista esa colaboración, esa cooperación. Cuando te referiste a la administración descentralizada, uno no sentía que tú tenías el mismo entusiasmo ni la misma confianza. ¿Qué te preocupa tanto más en la administración descentralizada y en las administraciones regionales? La administración central, como su mismo nombre lo indica, está regida por un poder central, que es el presidente de la República y los ministros del gabinete ejecutivo. En la administración descentralizada no es así, son todas las empresas del Estado, todas las fundaciones. Hace unos años había 500 empresas y fundaciones y órganos descentralizados. Hoy hay más de 1.100 órganos descentralizados, sin incluir aquellos que se les añadió al Estado al haber tomado las acciones del sector financiero y haber intervenido los bancos. Nada más que las empresas y órganos que se añaden en la administración descentralizada con el problema financiero son más de 300, no sé, son cantidades increíblemente altas. Entonces, ¿qué pasa? Que no existe en este momento en Venezuela la misma capacidad para poder controlar a estos órganos. Uno nota, por ejemplo, que las empresas del Estado están adscritas a un ministro de adscripción, pero da la impresión de que el ministro no tiene control sobre las empresas adscritas a su responsabilidad, área de responsabilidad. Parecieran que fueran órganos autónomos y que cada uno de ellos funciona como si fuera un ente diferente. Hay que buscar mecanismos
para que esto funcione de una manera más Y coherente. el problema no será que el Estado está tratando de abarcar muchas más cosas de las que puede hacer. Por supuesto. Y en este sentido se está planteando como una medida para mejorar esta situación, que son los procesos de privatización. Pero hemos visto que en 1994 y lo que va en 1995 prácticamente no ha habido ninguna privatización, por lo pronto ninguna importante. Eso es uno de los puntos que yo creo que hay que abordar. Para que una privatización se ejecute eficientemente, tiene que haber un marco legal bien claro. Nadie va a meter un financiamiento en un conjunto de empresas donde todavía su marco legal no está suficientemente claro. Cuando hablamos, por ejemplo, del sector eléctrico, el sector eléctrico es uno de los que se ha hablado de la conveniencia de que se privatice. Yo creo que sí es conveniente una privatización en ese sector, pero no hay una ley que regule al sector eléctrico todavía. Cuando el sector está siendo regulado por decretos, los decretos son de muy fácil cambio. Entonces, Pero incluso cuando hay leyes, como el caso de la CanTV, hemos visto la cantidad de interferencias, de problemas, de dificultades que se le han puesto y cómo han logrado bajar el... O sea, en lugar del Estado haber contribuido a aumentar el valor de la CanTV, ya que era propietario de un porcentaje, del mayor porcentaje de acciones, porque el Estado tiene más que cualquiera de los particulares que manejan la compañía. Lo que ha hecho es tomar acciones que han ido mermando el valor de la CanTV. en algunos momentos el proceso de privatización y desprivatización, porque hay sectores, por ejemplo, donde el proceso se inicia con unas empresas privadas, después se estatizan, posteriormente se vuelven a privatizar, se vuelven a estatizar y ahora estamos de nuevo en un proceso de privatización. Es que tiene que haber una idea clara. Si no hay ideas claras, no hay inversiones. Vamos a cumplir unos compromisos, después quisiera insistir en ese punto de las ideas claras. Ya regresamos. Hace un momento cuando tú comentabas las dificultades que encontraba la Contraloría en supervisar a los entes descentralizados y a las administraciones regionales, se puso en evidencia que el Estado venezolano está tratando de hacer mucho más cosas de las que puede hacer. O sea, no tiene recursos para atender lo que quiere atender y muchas veces eso es lo que provoca ineficiencias y corruptela. Esto además se ha visto complicado por el problema bancario, en donde sin quererlo el Estado ha recibido centenares de bancos, instituciones financieras, compañías de seguros, medios de comunicación social, y ahora no haya qué hacer con ellos. O sea, muchos de ellos los sigue operando a pérdidas enormes. El caso, por ejemplo, de los medios de comunicación es evidente, el caso de algunos de los bancos. No tiene la capacidad de cerrarlos, no tiene la capacidad de privatizarlos, no tiene la capacidad de operarlos. Entonces, ¿cómo podríamos redimensionar al Estado de manera que cumpla con sus funciones elementales, las funciones básicas, lo que uno le exige al Estado? O sea, un marco legal, un conjunto de reglas claras, iguales para todo el mundo, seguridad, educación, salud. Yo creo que nosotros en Venezuela hemos exagerado en algunos aspectos con exceso de regulaciones y en otros no hay las regulaciones necesarias. A mí me parece que es necesario que se analice, y eso tiene que ser la sociedad completa. Se habla mucho de la sociedad civil. La sociedad civil tiene que organizarse y exigir efectivamente lo que el Estado debe darle y a sus poderes públicos, exigírselo al Congreso, exigírselo al Ejecutivo, exigírselo al Poder Judicial, que ha sido tan cuestionado en algunos Ahora, casos. ¿qué crees tú que le pasa a la sociedad civil que no tiene esa capacidad? Fíjate que hubo un gran entusiasmo con toda la idea de la reforma electoral, la reforma del régimen de los partidos políticos. La gente pensó que iba a tener oportunidad de participar mucho más, pero ante la trabazón con que se ha encontrado la sociedad civil se ha como desanimado. Yo creo que hace falta liderazgo en la sociedad civil y un liderazgo desinteresado. Si en algún momento la sociedad civil se transforma en un mecanismo para proyectar a algunos líderes al campo político, está equivocado. Yo creo que nosotros tenemos que fortalecer las instituciones intermedias. Aquí ha habido un grave problema en las organizaciones intermedias con el deterioro que han recibido los partidos políticos,
porque los que funcionaban un poco como intermediarios entre el ciudadano y los órganos públicos eran los partidos políticos, bien o mal, pero jugaban un papel. Sí. Con la caída de los partidos políticos y el desprestigio que han tenido, no han surgido con la misma fuerza los organismos de la sociedad civil que tengan que llenar ese vacío que existe. Ahora tenemos que promover una nueva dirigencia nacional. Si nosotros observamos, tú que conoces encuestas de opinión, sabes que hay un déficit de líderes en el país en este momento. Hay que promover verdaderos líderes nacionales que le den fortaleza a la sociedad civil para que la sociedad civil pueda exigir la responsabilidad a los órganos del poder público y al mismo tiempo participar en ello. Ahora, la parte de la legislación, regulaciones, mira, yo creo que hay que estudiarlos en cada caso, por supuesto, pero cuando uno ve las regulaciones que existen en el área de la competencia hacia la lucha de la corrupción, muchas veces los instrumentos legales que existen, en lugar de favorecer la lucha, lo que hace es que entraban y en algunos casos hasta crean mecanismos de corrupción. Entonces, un ejemplo. Bueno, la ley de salvaguarda, que es tan particular en los detalles a los que lleva, ha entrabado la administración cuando los funcionarios son honestos y ha permitido que los deshonestos actúen en forma mucho más libre porque es tan general y ¿Ustedes tan van a plantear una reforma de la ley de salvaguarda? Nosotros estamos planteando reformas en algunas áreas de nuestra competencia. Yo pienso, por ejemplo, que las áreas que regulan las contrataciones hay también que mejorarlas. La ley de licitaciones ha llegado, como se pusieron niveles de licitación tan bajos y en forma fija en la ley, bueno, ha llegado a ciertos valores que son ridículos. No puede ser que por simplemente comprar unas sillas haya que hacer una licitación, a lo mejor dependiendo del caso, pero son tan bajos los niveles para la licitación que no permite que funcionen adecuadamente. Ahora, eso nos lleva a un problema muy serio que tiene el Estado y que se plantea en el caso que tú nos referías antes de los entes que hacen presupuesto de ingreso y presupuesto de egreso. Y es que la inflación hace muy difícil tomar en cuenta eso. Y cuando, por ejemplo, en este momento que todo el mundo está esperando que la inflación en este año sea igual o superior a la del año pasado, el presupuesto no lo contempla así, porque la gente que hace el presupuesto piensa, y no le falta razón, que si ellos dicen que la inflación va a ser 80%, entonces eso lo que va es a alimentar todas las expectativas inflacionarias de la gente y va a disparar los precios mucho más. Entonces, como la gente siempre duplica o triplica la cifra que pone el gobierno lo que procura es responder a eso. Como la inflación va a ser 80 o 90%, vamos a poner en el presupuesto que es 20 o 30, pues para que... Entonces, eso provoca luego todos esos desajustes, presupuestos que no cuadran, estimaciones equivocadas, fijación de montos en las leyes que no responde a la realidad. Eso es cierto, pero hay que buscar entonces mecanismos mediante los cuales se resuelvan esos problemas. Por ejemplo, si hay una cifra relativa proporcional al presupuesto del instituto o proporcional al presupuesto nacional, pudiéramos nosotros tener una ley que es dinámica. Pero cuando entramos en situaciones donde lo que hay es una camisa de fuerza que no permite manejarse bien, o se entraba la administración o se producen mecanismos que violan a la propia legislación. Entonces hay que mejorar los instrumentos para que sean muchísimo más efectivos. Pero lo que tú dices es cierto, la inflación es un elemento que era desconocido en Venezuela, pero que ya tenemos varios años con ello, y tenemos que aprender a manejarnos con esa inflación y poder corregir. O cortarla. Bueno, eso es lo ideal. Lo ideal sería que nosotros tuviéramos efectivamente la posibilidad de llevar a muy bajos niveles los índices de inflación. Yo creo que eso sería lo que el país esperaría de esta gestión. Pero la legislación debe adaptarse a la realidad en la cual se mueve. Volviendo a la pregunta original del programa, cuando un país moderno como Venezuela tiene una institución como la Contraloría, a lo que aspira es a que la Contraloría le sirva como de monitor de lo que está ocurriendo con la gestión del Poder Ejecutivo de acuerdo a los lineamientos que ha fijado el Poder Legislativo. O sea, se establecen unas prioridades nacionales, se hace un presupuesto y el Ejecutivo debe ejecutar, debe cumplir ese presupuesto para alcanzar las metas que se han fijado. Viene la Contraloría y revisa si ha habido una adecuación
entre las metas que nos habíamos propuesto y los instrumentos que usamos para ello y los recursos de que se dispuso. De este informe, ¿qué crees tú que va a poder sacar en positivo? O sea, ¿cuál es la lección para el Poder Ejecutivo y para el Poder Legislativo de lo que ustedes observaron durante el año 1994? Nosotros por primera vez en este ejercicio de 1994 aplicamos el control de gestión a algunos programas. Aplicamos control de gestión al caso de CBG, donde nos metimos con analizar el problema del sector del oro, y ahí tomamos ciertas medidas, hicimos recomendaciones y además el Ejecutivo Nacional tomó sus decisiones importantes. Estuvimos metidos... Pero no dale, bueno, termina eso y después hablamos de ese caso. Tomamos una orientación importante en el sector financiero. Nosotros creemos que el elemento clave del presupuesto de la ejecución de 1994 fue la crisis financiera. La crisis financiera fue una crisis que fue tan grande y tan grave que desbordó la capacidad de los órganos del Estado. Creo yo, y así lo digo en el informe, que no fue eficientemente analizada en base a los resultados que se obtuvieron. Porque si habiéndole inyectado 1 billón de bolívares a un sector todavía no se han rescatado los bancos, quiere decir que no fue efectivamente manejada. Allí hacemos una serie de observaciones y críticas que yo creo que deben ser tomadas en cuenta para ese sector. En el sector de servicios públicos, que es otro muy importante, porque los servicios públicos afectan directamente a la población, al bolsillo del ciudadano, estamos también haciendo control de gestión. Allí hemos analizado, por ejemplo, la seriedad y el manejo del gasto en el sector eléctrico. Lo estamos haciendo en el sector del agua, lo estamos haciendo en el sector de las telecomunicaciones, sobre todo el que tiene que ver con los servicios telefónicos, porque son efectos o áreas de vital importancia. También hemos actuado en el área militar. En el área militar hemos actuado porque hemos incluso tomado decisiones muy serias de paralizar pagos de contratos de tipo militar que estaban en curso y que todavía no se han concluido los procesos judiciales y que todavía no se han justificado plenamente los gastos que en ellos se incurrieron. Así que hemos puesto un esfuerzo en poder experimentar y al mismo tiempo determinar algunas acciones. Hay un caso muy particular del cual yo me siento muy contento y fue una actuación que hicimos en el Seguro Social, por una actuación también que estaba fuera de la competencia del seguro, donde utilizando un dinero que pertenecía a los fondos de pensiones, fueron colocados en algunos bancos que no tenían el respaldo necesario y por la acción de la Contraloría fueron retirados y rescataron, que no son poco las cantidades, porque fueron 24.000 millones de bolívares que se lograron rescatar. Estas son acciones concretas y que llevan a resultados concretos. En la medida que la ley que está en el Congreso nos los plantee como un método de acción de la Contraloría en toda la administración, vamos a tener nosotros resultados mucho más positivos. Nosotros queremos ser, como decía, mucho más organismo que prevenga a un organismo que sancione. Vamos a cumplir unos compromisos. A regreso quisiera referirme a algunos de los casos que acabas de mencionar. Hace un momento, tú te referías a algunas actuaciones concretas. Por ejemplo, en el problema de la minería y del oro. Yo tengo entendido por lo que uno oye que existe un gran conflicto que fue planteado por el propio Estado, que teniendo la ley de minas, otorgaba unas concesiones en base a la ley de minas, pero como existía el virreinato de Guayana bajo el mando del doctor Sucre Figarela, el presidente Pérez resolvió, o el presidente Lucinchi, darle el poder de otorgar contratos. Entonces, por un lado se otorgaban concesiones en base a la ley de minas y por otro lado el virreinato otorgaba contratos en base a unas disposiciones que se hicieron ad hoc. Entonces, ahora se encuentran en algunas minas muy importantes donde se han hecho descubrimientos de gran magnitud y donde está involucrada inversión extranjera cuantiosa, con que no se sabe quién es el legítimo explotador de la mina, si el que tiene el contrato o el que tiene la concesión. ¿Cómo se va a resolver eso? Eso es precisamente el tema del que hablábamos, de la falta de seguridad jurídica. La ley de minas es una ley muy, muy vieja y que no ha sido actualizada.
Entonces, tratando de buscarle una solución, porque los problemas económicos son tal vez los que tienen los mayores ingenios para resolverlo, se buscó una vuelta alternativa. Pero hay que buscarle una explicación y una solución legal a las empresas que efectivamente están haciendo su cosa bien. Yo creo que el ministerio en este momento está consciente de la situación, el gobierno nacional está consciente y me siento muy satisfecho de haber sido nosotros los que pusimos el alerta en ese problema, porque había una confusión de tal magnitud que en este momento habrá que cambiar la ley. Yo he hablado, por ejemplo, Pero mira, con una las vez cámaras. que un garimpeiro encuentre oro en un sitio de eso, no habrá fuerza ni militar ni policial que lo frene y acabarán con esas minas, como ha ocurrido. O sea, hay muchas experiencias históricas de cómo minas han sido invadidas por garimpeiros y después no queda nada, no hay manera de sacarlo. Eso es verdad, pero ya hay empresas bien instaladas y que están organizando su explotación en forma racional. Hay otras que están paralizadas. Otras que están paralizadas y hay que buscarle la solución, pero eso es un problema del Ejecutivo y también será del Congreso para la modificación de la ley. Pero tú eres optimista en cuanto a la solución de eso. ¿Tú crees que ya hay conciencia del problema? La primera cosa importante es tener conciencia del problema. El problema no se resuelve si no hay conciencia de que el problema existe. El primer paso es saber que el problema existe y que hay que buscarle una solución. Yo creo que hay conciencia ya del problema. Hemos hablado, por ejemplo, con las organizaciones que están trabajando, los sindicatos y las asociaciones de empresas en el sector minero, y ellos también están conscientes de que es necesario tener una legislación más clara, están trabajando, hay comisiones coordinadas con el Congreso. Yo creo que tarde o temprano tendremos una solución a ese problema. Es bien importante que se resuelva ese problema. Inversiones grandes, ¿no? Y ahí todo el problema ambiental también, en donde conviene darle una solución clara para... Así es. A mí me llamó mucho la atención el caso que citaste del seguro social. ¿A qué se refiere? ¿Cuál fue la gestión que se hizo ahí? ¿Qué fue lo que ustedes El seguro social, excediéndose en las competencias que tenía la directiva del Seguro Social, transfirió unos bonos y unos documentos que eran manejables a unos bancos que le propusieron un negocio, y ese dinero entró a formar parte del patrimonio del banco a través de una operación que se llama de reporto, que en este caso creemos que era más bien de deporto que de reporto. Y en esa operación... O sea, entiendo que lo que hacía es que el Seguro Social le alquiló, para usar terminología popular, le alquiló unos bonos de deuda pública a Orlando Castro, a los bancos de Orlando Más Castro. grave que eso, porque no fue que se los alquiló, sino que se los dio en propiedad. Era una venta con pacto de retracto. De manera que Castro los pudiera poner en su balance como si le pertenecieran. Las empresas que reciben unos activos en una operación de este tipo, compran el activo y posteriormente están obligados a revenderlo cuando quien se los dio lo reclame. Pero lo que él hizo fue que se los endosó a Fogade a cambio de dinero. Lo que hizo es que eso forma parte de su balance. En el momento que yo recibo un activo que yo compro, forma parte de mi balance y yo ese balance lo puedo presentar justificado por unos activos que tengo dentro de mi actividad. ¿Y quién es el dueño? ¿Los acreedores de esos bancos intervenidos? No, en el momento que se hace la operación, el acreedor es el propietario es el banco. Lo que existe es un compromiso de devolución si el órgano que vendió los activos lo reclama. Ok, pero como los 24.000 millones de bolívares estaban ya en las instituciones vinculadas al grupo de Orlando Castro, cuando este colapsa, ¿de quién van a ser esos bonos ahora? ¿De los ahorristas del banco o del Seguro Social? Si hubiera ocurrido el proceso que tú te estás refiriendo, hubiera pasado exactamente lo que tú dices, se hubieran perdido los 24.000 millones de bolívares. Ajá. La actuación de la Contraloría sobre los funcionarios públicos que habían actuado mal fue obligarlos a que reversaran la operación. O sea, a la directiva del Seguro se le obligó. Se le obligó a la directiva del Seguro a reversar la operación y se rescataron para la nación los 24.000 millones de bolívares que si no hubieran perfectamente bien haber sido perdidos cuando se rematara un banco que no tenía las garantías necesarias para responder. Volviendo al tema de toda la intervención bancaria, hay un consenso en el país de lo mucho que costó y de los problemas que ha habido. La gente entiende que no había experiencia previa, que ocurrió un momento de transición de un gobierno a otro,
En fin, no se trata de echarle la culpa a uno u otro. ¿Qué lecciones hemos sacado? O sea, ¿qué hemos aprendido de lo que pasó ahí? Mira, yo creo que hay una cosa bien importante. Cuando uno está en un avión y el avión entra en emergencia, hay un manual y el manual dice, se prende la luz tal, hay que hacer tal cosa. El problema que hubo en el sector financiero es que cuando se produjo la emergencia no se buscó el manual. El manual eran las leyes, los reglamentos, los procedimientos. Se trató de buena voluntad innovar. Y cuando un avión está en caída, pues hay que seguir el manual. Ese ha sido el problema más grave. Yo creo que se ha aprendido que las normas deben ser cumplidas. Cuando hay una superintendencia de bancos y la superintendencia de bancos indica que el banco no tiene el respaldo necesario y que hay que intervenirlo en ese momento, hay que intervenirlo en ese momento. No es que hay que darle una garantía para ver si la cosa funciona, porque a lo mejor que fue lo que pasó en este sector. Yo no quiero en este momento tampoco, como tú mismo decías, indicar las responsabilidades, pero aquí ha habido responsabilidades compartidas de todo el mundo. Ha habido un robo hecho por los que se llevaron el dinero de la nación, pero después, por los organismos del Estado, ha habido compartido una responsabilidad desde los más altos niveles hasta los más bajos, porque no podemos nosotros entender que un banco central, por ejemplo, tenga la competencia de emitir toda la cantidad de bolívares que se quiera, de bolívares inorgánicos, sin ningún tipo de limitación. Nosotros pensamos que las leyes sí limitan eso. Y van a ejercer las acciones correspondientes, porque ustedes tienen una responsabilidad también en ese caso. Nosotros, como he dicho yo en varias oportunidades, hemos puesto una serie de funcionarios a trabajar en el área financiera y hemos dictado autos de averiguación administrativa en todos estos organismos. Eso no indica que todavía tengamos ya unas responsabilidades claras, pero necesariamente esto no puede ser, como lo dije en una declaración, una situación que parece una bancarrota sin responsable. Yo creo que nosotros, la Contraloría General de la República, tiene que indicar que las responsabilidades que ha habido en todo este proceso tan grave que ocurrió en 1994. ¿Cuán importante es para el país la aprobación de la nueva ley de Contraloría? En varias oportunidades a lo largo del programa tú te has venido refiriendo a las dificultades que tiene la Contraloría por el hecho de que nació como una dependencia del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Hacienda, y se ha convertido en un órgano auxiliar del Congreso. Entonces, tiene una cierta, como una doble personalidad. En algunas de sus funciones es órgano del Ejecutivo, en otras es órgano del Legislativo. Yo creo que la aprobación de la ley es bien importante para la renovación del control en este país. Ya ningún órgano de países que estén desarrollados funciona como funciona la Contraloría General de la República en este momento en Venezuela, de acuerdo a la ley vigente. Hay que dotarla de mecanismos mucho más ágiles. Nosotros estamos en este momento dotándolas de las infraestructuras necesarias. O sea, ustedes sí se están preparando para la ley. Nos estamos preparando. Yo he tenido, y me siento muy satisfecho en esto, excelentes relaciones con las distintas fracciones parlamentarias y creo que la ley se va a aprobar y probablemente se va a aprobar rápidamente. En todo caso, yo quiero pedirle al Congreso, y así lo hice en mi informe, que se le dé prioridad importante a la aprobación de este instrumento legal en las próximas sesiones que se vayan a desarrollar en el Congreso. Bueno, muchas gracias, Eduardo, mucho éxito. Gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, el próximo domingo los espero a la hora de costumbre. Denuncian abusos y corrupciones, luego la Contraloría ratifica muchas de esas denuncias y no pasa nada. Como tú eres nuevo en el cargo, me imagino que habrás sufrido estas mismas frustraciones que sufren todos los ciudadanos y tendrás un punto de vista sobre este tema. ¿Cuál es para ti el papel de la Contraloría y cómo vas a hacer para salirte de esa trampa mortal en que has estado sumida en los últimos 20 años?
quisiera primero, Marcel, darte las gracias por haberme invitado a este prestigioso programa y a Radio Caracas Televisión. Quiero decir primero que deseo hacer una Contraloría distinta. Yo insistí en que quería ser Contralor. Presenté mi nombre. A los años 91, 92, 93, vi que tú pusiste mucho énfasis en decir que no, que era el año 94 al que se refería. ¿Podrías aclarar eso? El informe propiamente dicho es un informe que se ha hecho sobre la gestión del año 1994. O sea, que se refiere a la gestión del actual gobierno. Se refiere a la gestión del gobierno actual 1994. No obstante, en los anexos hay actuaciones que se han venido concluyendo de periodos anteriores. Por supuesto que tú como abogado sabes que hay lapsos procesales que obligan a que el procedimiento tome cierto tiempo. Esos informes concluidos están también en el anexo de este informe. Por eso hay informes anteriores al año 1994 en el anexo. Pero el análisis crítico que se hace a la administración, el informe propiamente dicho, se refiere al año 1994. Unas reuniones que vamos a tener con cada uno de los ministros del despacho, de sus despachos para informarles sobre los problemas que hemos encontrado en sus despachos y qué tipo de cosas hay que hacer para corregir las actuaciones. Yo quiero que la Contraloría sea un órgano proactivo. Quisiera que la Contraloría General de la República se transforme en un organismo, primero, eficiente y segundo, oportuno. Es mejor actuar a tiempo que tratar de corregir problemas a posteriori. De esta manera nosotros nos vamos a reunir con los ministros y los directores de esos ministerios, informarles y darle la orientación o el enfoque que nosotros creemos que se le debe dar. En el debate que se ha abierto en estos días en relación a ese informe, uno ha visto al gobierno como muy a la defensiva, diciendo que el informe se refiere a actuaciones anteriores a su gestión, que eso se refiere a... Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Para nuestro programa de hoy hemos invitado al Contralor General de la República, doctor Eduardo Roche Lander, y con él vamos a conversar sobre la Contraloría y sus informes anuales, ya que se ha convertido en una especie de tradición en el país, que todos los años la Contraloría produce su informe donde denuncia una serie de atropellos, abusos, excesos, corruptelas, corrupciones, negociados, ineficiencias, etcétera, y se discute durante un tiempo en los medios de comunicación el escándalo de turno, luego se olvida el informe y al año siguiente se vuelve a presentar y se viene repitiendo ese ciclo durante años y años. La frustración que va sintiendo la gente con esto es muy grande, porque ven que en las campañas electorales se... Un concurso que abrió el Congreso de la República y tuve el honor de haber sido seleccionado. Y aquí estoy cumpliendo mi primer año de gestión. Lo primero que he hecho como un cambio bien importante es que este es el informe anual de la Contraloría General de la República. Antes eran unos librotes. Este libro tiene un análisis crítico de la administración y es un libro totalmente actual en el cual se analiza cómo fue el desempeño de la administración en el año 1994. Adicionalmente hay un documento donde están todas las actuaciones de la Contraloría General de la República, el cual puede ser analizado. Yo espero que este informe, por su dimensión, pueda ser mucho más analizado, leído primero por los parlamentarios a quienes está dirigido y a la administración pública. Pero no queremos quedarnos allí. Yo estoy organizando